Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar nuestro último tema del programa de español, la última práctica social del lenguaje, que es realizar un recetario de remedios caseros. Tenemos que empezar por decir qué es un remedio casero. Un remedio casero es una medicación o receta para curar enfermedades o dolencias leves, esto es muy importante, empleando plantas, especias y otros elementos. Este tipo de información, estos remedios, se transmiten de forma oral de generación en generación y algunos vienen de tiempos muy antiguos. Es bien importante tener en cuenta cuando utilizamos remedios caseros que nos indican aquí son para dolencias leves. Normalmente van a ser para tratar cosas que no son serias, como algún dolor de cabeza que nos llegue a dar porque estuvimos mucho tiempo en el sol, porque hicimos mucha actividad física, porque estamos estresados, a lo mejor piquetitos de insectos. Pueden ser también cuando vamos a la playa o a algún lugar con mucho sol y nos quemamos. Hay algunos remedios que son para aliviar el ardor de esas quemaduras de piel, para el dolor de estómago, algo que no necesite una atención evidente de un médico, algo que no vaya a poner en riesgo nuestra vida. Cuando ya tenemos algún otro dolor más severo o esa misma molestia continúa y continúa y continúa, pues entonces sí necesitamos acudir ya sea al médico o al hospital, dependiendo de qué tan severo es el padecimiento que tenemos. Es importante tener en cuenta la forma correcta de escribir estos remedios. Como son de tradición oral, muchas veces pues nada más nos dicen las abuelitas o las tías cómo es que tenemos que hacerlo, pero si nosotros queremos darlo a conocer a otras personas, sí es muy importante darle una estructura que se entienda, una escritura muy lógica. ¿Qué va a contener esta escritura? Pues primero el título que nos va a decir cuál es el padecimiento que trata. O sea, tiene que decir remedio para el dolor de cabeza, remedio para la hinchazón de los ojos, remedio para los piquetes de araña, ¿sale? Ahí nos tiene que especificarse en el título para qué es ese remedio. A continuación se tienen que enlistar los ingredientes, qué es lo que vamos a utilizar. Los remedios caseros normalmente van a utilizar cosas que tenemos muy a la mano. Hay algunos alimentos, algunas sustancias que tienen muchísimos usos, como por ejemplo el ajo, la miel, el limón, la cebolla, algunas plantas como la manzanilla, como el tomillo, como la ruda, que es una hierba, pueden tener infinidad de usos. Cuando nosotros estamos escribiendo este tipo de texto, vamos a emplear verbos ya sea en infinitivo o en imperativo. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere este apartado. Los verbos en los remedios caseros, en las recetas de remedios caseros, pueden estar en infinitivo o pueden estar en imperativo. Infinitivo, como ya lo habíamos mencionado antes, es el verbo sin conjugar. Son los que terminan en ar, ir. Y aquí tenemos algunos ejemplos como cortar, servir, poner, calentar. O pueden estar en imperativo, es decir, que son una orden, son una indicación directa. Tenemos los mismos verbos, pero ahora en modo imperativo. Corte, sirva, ponga, caliente. Y hay que cuidar el trato que estamos usando, ya sea de tú, lo que decimos tutear, o usted, y no estarlo cambiando durante el desarrollo de la receta. Por ejemplo, si yo, niño, le voy a escribir el remedio para que lo lea otro niño, pues a un niño le hablo de tú. Entonces, sería, corta las zanahorias en rodajas. Prepara el agua caliente. Sirve en un plato.
¿sale? Estamos dando una indicación, pero estamos hablando de tú. Pero si va dirigido a cualquier tipo de personas, que yo no sé si van a ser adultos, niños o personas como más serias, pues tengo que utilizar un trato de usted. Corte las zanahorias, sirva el agua, coloque los platos. También tenemos que checar si es en plural o en singular. Yo, si quisiera darles las indicaciones a ustedes como niños, pues tengo que decir, corten las zanahorias en rodajas, sirvan el agua caliente. Lo estoy haciendo en modo imperativo, les estoy dando una indicación, pero me estoy refiriendo a ustedes en plural. Entonces se recomienda mantener la misma forma a lo largo de toda la receta. ¿A qué se refiere esto? Si yo empecé a dar mis indicaciones en infinitivo, cortar, servir, poner, calentar, romper, cocer, hervir, etcétera, toda la receta voy a utilizar los verbos en infinitivo. Y si empecé utilizándolos en imperativo, corta, sirve, pon, calienta, trae, coloca, corta, rompe, encierra, tengo que mantener ese modo imperativo a lo largo del desarrollo de mi receta. Aquí tenemos un ejemplo para explicar un poquito mejor. Este ejemplo lo encuentran en su libro de español, entonces lo pueden consultar a detalle para ir analizando esto. Aquí tenemos, como les comentaba, el título que tenemos aquí. Ay. Remedio para disminuir la hinchazón de pies. Aquí está nuestro título. Me tiene que decir para qué sirve ese remedio. Aquí se están enlistando los ingredientes. Para esta receta se necesita 1 litro de agua, un puño, lo que se tome con la mano, de barbas de maíz, también conocidos como cabellos de elote, 2 cucharadas de sal. En este tipo de recetas es muy común que encontremos medidas que no son exactas, como aquí nos dice un puño, un chorrito, una pizca, es decir, no hay una equivalencia en mililitros o en gramos, sino es una aproximación. Después se describe la forma de preparación del remedio. ¿Qué tenemos que hacer con estos ingredientes? Poner a calentar el agua en una olla tapada. Apagar la lumbre cuando el agua hierva. Agregar al agua los cabellos de elote y tapar la olla. Disolver la sal. Esperar a que la solución se entibie. Si se dan cuenta, aquí están utilizando verbos en infinitivo. Poner, apagar. Vamos a señalar solamente los verbos. Poner, apagar, agregar, tapar, disolver y esperar. Son verbos que están en infinitivo. Si yo lo quisiera pasar a modo imperativo, entonces ponga a calentar, apague la lumbre, agregue al agua, tape la olla, disuelva la sal, espere a que la solución se entibie. O bien usándolo en forma de tuteo, pon a calentar el agua, apaga la lumbre, agrega el agua y tapa la olla, disuelve la sal, espera a que la solución se entibie. Por último, vamos a encontrar el modo de empleo y la dosis, es decir, cómo se aplica, si es untado, si es nada más tomado. Y en qué cantidad, cuántas veces, en qué momentos, etcétera.
Aquí tenemos este ejemplo: vaciar la infusión en un recipiente y sumergir los pies en ella durante 15 minutos. Si el malestar continúa, acudir al médico. Y bueno, para dar continuidad a este tema, les tengo preparada una participación especial. Y para trabajar este tema de los remedios caseros, vamos a solicitar del apoyo de mi mamá. Hola mamá, saluda. Hola, ¿Nos puedes platicar algún remedio casero que tú conozcas y también pues cómo lo aprendiste y cuáles son los pasos a seguir y los ingredientes? eh, el remedio casero es para la desinflamación de la garganta. Nos lo hacía mi abuelita Jacinta, que era la mamá de mi papá. Y se necesitaba jitomate, alcohol y unos lienzos. Este, la preparación, pues asaba los jitomates en una sartén y ya así calientitos los ponía en un traste, les ponía alcohol y nos los untaba en las plantas de los pies y nos amarraba los lienzos, que son unos trapitos, y nos teníamos que quedar acostados hasta que nos sintiéramos mejor. ¿Y en tu opinión sí funcionaba ese remedio? Sí, Bueno, sí, nos sentíamos mejor. bueno, muchas gracias mamá. Adiós. Parte importante de los remedios caseros tiene que ver con la transmisión oral, es decir, que van pasando de generación en generación. Hay unos que vienen incluso desde la época prehispánica. Cuando hablamos de los mexicas, vimos que una parte importante de su conocimiento era la herbolaria, todas las propiedades que tenían diferentes plantas, árboles, hierbas, raíces, y muchas se siguen utilizando hasta nuestros días. La parte importante de la recuperación, del rescate de estos remedios, tiene que ver con estos recetarios tradicionales que se han ido elaborando, y bueno, el que ustedes van a hacer uno muy pequeño en sus casas. Por último, les quiero mostrar cómo quedó ya mi receta. Aquí pongo el título de mi remedio y para qué es lo que me sirve. Enlisto los ingredientes, su preparación, el modo de uso y la dosis, y al final unos dibujitos para ilustrarlo. Esto ya va a depender de cómo quieran hacerlo ustedes, pero pues tendrán que buscar 3 recetas preguntándole a su papá, su mamá, abuelitas, a lo mejor si tienen alguna vecina a la que le puedan preguntar para lo que ustedes quieran, ¿sale? Cualquier tipo de remedio que a ustedes les resulte interesante. Esto sería todo por la clase de español del día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos pronto.